La auditoría externa sobre los pagos en efectivos del Partido Socialista avala el funcionamiento de la caja del partido y descarta la financiación irregular, pero el informe advierte de anomalías en algunos recibos de gastos reembolsados al equipo de la Secretaría de Organización durante la etapa de José Luis Ábalos de junio de 2017 a junio de 2021. El documento pone el foco en algunos tickets con importes inusualmente altos, como una factura por un menú de 332 euros en un restaurante de Madrid, o en conceptos que no corresponden con lo esperado de una comida de trabajo, como la inclusión en 2 ocasiones de un menú infantil o una comida para 9 personas en un restaurante de Valencia el día de Navidad de 2019. Para valorar si los gastos eran excesivos, el informe toma como referencia una dieta oficial de unos 60 euros por persona y, según los auditores, entre 2017 y 2019, menos del 5% de los gastos superaron esa cantidad, pero en 2020 el porcentaje subió hasta el 25%. Bueno, acaban ustedes de oír cómo hay un informe sobre las cuentas del PSOE que dice que, bueno, que en fin, que hay cosas raritas. Como por ejemplo, pues que se pasara una comida de Navidad para 9 personas, por ejemplo, que se pasara un menú de 332 euros, por ejemplo, pues que se pasaran comidas supuestas de Ábalos distintas en distintos lugares de España en la misma fecha. Vamos, a menos que tenga el don de la bilocación o trilocación, pues Ábalos no podía estar en varios sitios comiendo a la vez. En fin, toda una serie de irregularidades, pero bueno, que son irregularidades de poca monta. Hay, bueno, en fin, quizá algunas decenas de miles de euros raritos. Esto dice el informe del que se hace eco el periódico El País. La pregunta es, ¿el informe de quién? ¿Quién ha hecho este informe? Pues escuchen quién ha hecho este informe. Y ahora comento ambas cosas a la vez. La auditoría a las cuentas del PSOE, que afirma que no existe financiación ilegal en el partido, pero que sí destaca gastos llamativos, fue encargada por el partido a un exasesor de Moncloa y un candidato de Podemos al CGPJ. Se trata de los catedráticos César Martínez Sánchez y Alberto Bego Borrego, quienes han estudiado los pagos en efectivo efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024, así como los fondos de la caja en metálico del partido. Según este informe, sí se cita algún gasto llamativo que la Secretaría de Organización de José Luis Ábalos cargó al partido. Entre 2017 y 2024, el Partido Socialista destinó a la caja del partido más de 940.000 euros, de los que casi 127.000 fueron hasta 2020 a la Secretaría de Organización, mientras que a Ábalos se destinaron más de 19.000 euros solo hasta 2019, al igual que ocurre con Koldo García, que entre 2017 y 2019 recibió más de 11.000 euros, y Santos Cerdán recibió en efectivo más de 7.000 euros entre 2023 y 2024. Bueno, como les decía, pues el informe del que se hacen eco varios medios resalta que hay irregularidades, hombre, en fin, un tanto raras, ¿no? Como eso, tickets de una misma persona en 2 localidades distintas de España a la vez, etcétera. Pero dice que no hay financiación ilegal. Pero claro, ¿quién ha hecho este informe? Pues lo ha hecho el propio PSOE. El PSOE ha hecho un informe sobre sus propias cuentas, encargándoselo a un ex asesor de Moncloa y a un ex candidato de Podemos al Consejo General del Poder Judicial. Y entonces estos dos, que el PSOE ha pedido que hagan un informe, han hecho un informe diciendo no hay financiación ilegal, hay gastos raritos, pero financiación ilegal no. ¿Por qué hace este informe el PSOE? Pues para anticiparse a lo que quiera que hagan la UCO y el juez. Ellos entregan un informe diciendo, bueno, sí, reconocemos que hay cosas que son raras, pero no hay financiación ilegal. Por tanto, no es un informe de la justicia, sino un informe de parte. Un informe de quienes están en estos momentos bajo sospecha de financiación ilegal y que dicen, no, según este informe, yo no he cometido financiación ilegal. Me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que al menos reconozcan, en fin, los pagos raritos. Pero claro, es que tampoco tienen muchas posibilidades de negarlos. Por eso se están anticipando. Es que los pagos raros están ahí. Y, por ejemplo, pues hay que mencionar a un tuitero, Freud Lannister, que ya el 24 de octubre
se fijó en una noticia donde aparecía una fotografía de un ticket de que Ábalos había pasado de gastos y se puso a comprobar en Hemeroteca y agenda de Ábalos y dice, pero si en ese día donde Ábalos pasaba un ticket de un restaurante de Madrid, Ábalos estaba fuera de Madrid en un acto oficial. No es posible que él comiera ahí. Por tanto, está pasando un ticket que le han dado, pero no suyo. Eso lo detectó el tuitero Freud Lannister el 24 de octubre, creo recordar. Así que el hecho de que había pagos raros, pues ya lo sabíamos todos. Así que este informe que el PSOE ha encargado a unos propios, pues no hace sino reconocer lo que ya todos sabemos. Y a eso le añade él, pero no hay financiación ilegal. Bueno, pues vamos a ver si hay financiación ilegal o no, y eso lo dirán los informes de la Guardia Civil y del juez, no los que aporte el Partido Socialista. Pero bueno, mira, ya están reconociendo, que ya es más de lo que teníamos hasta ahora, que hay entregas de tickets muy extrañas. Hay más cosas de irregularidades en las cuentas del Partido Socialista que tendrán que considerar la Guardia Civil y el juez, como por ejemplo el hecho de que no cuadren las cuentas, es decir, que al final resulta que el dinero en efectivo que se manejó no cuadra con lo declarado en las cuentas al Tribunal de Cuentas, según se informó ya en su día. Perdónenme, no recuerdo cuál fue el medio que informó de ello. Pero al final, detrás de todo esto, lo que hay es una pregunta. Si tienes el dinero en el banco, pues oye, haces transferencias, que es muy facilito, o yo que sé, un Bizum si quieres, a los que te presenten tickets de gasto. Pero eso de llevarlo a Ferraz para pagarlo en efectivo, pues, en fin, no tiene mucha explicación racional, ¿verdad? Salvo que necesitaras llevar el dinero del banco a Ferraz para pagar en efectivo con el fin de ocultar dentro de la avalancha de pagos en efectivo otros pagos en efectivo con dinero negro. Esa es la única explicación racional que se me ocurre. Vamos a ver cómo evoluciona este tema, porque claro, las cuentas son este ticket pagado a esta persona, este ticket pagado a esta persona, este ticket pagado a esta persona. Ya estamos viendo cómo hasta el propio PSOE reconoce en su informe que muchos de los pagos, en fin, son un poco imposibles, como por ejemplo eso de un menú de 332 euros, no me fastidies, o como por ejemplo eso de que se pagaran tickets de comidas de Ábalos en fechas y lugares donde Ábalos no estaba ese día. Pero claro, eso le plantea al juez una vía muy interesante, porque el siguiente paso es, a ver, el PSOE dice que ha pagado esto a estas personas. Muy bien, a ver, estas personas, díganme cómo pagaron ustedes cada uno de esos gastos. Por ejemplo, quien presentara el ticket de un menú por 332 euros, pues tendrá que demostrar con qué pagó esos 332 euros. Tendrá que demostrar que lo pagó con la Visa, por ejemplo, o que lo pagó con una transferencia. Si dice que lo pagó con dinero contante y sonante, pues ya el juez puede sospechar que en realidad no lo pagó y que está colando un ticket que no es suyo. O un ticket falso. O un ticket que alguien ha falsificado a petición de la persona que cobra. Vamos, que las cuentas del PSOE, en el mejor de los casos, serían una chapuza infecta. En el caso un poco menos malo, pues sería una trapacería digna de ladroncetes cutres, de ahora paso a que 200 tickets de 50 euros. Y en el peor de los casos sería un sistema organizado y consentido desde la Secretaría General para dar sobresueldos a la gente
y tratar de justificarlos. Oye, a ver, a ti te doy un sobresueldo de tanto, pero tráeme tickets para justificar las cosas, porque no quiero que figure como sobresueldo a ti. Bueno, no es la única admisión que hace el PSOE. Ha admitido que efectivamente hay tickets irregulares, tickets de pagos irregulares en Ferraz, pero también ha admitido otra cosa importante. Ha admitido que tuvo contratada a Leire Díez. Contratada, escuchen. El juez Arturo Zamarriego, quien investiga la relación entre el Partido Socialista y Leire Díez, pidió al partido que aclarara si Díez trabajó para el PSOE y si recibió algún pago por ello. En su respuesta al juzgado, el abogado del Partido Socialista, Alberto Cachinero, reconoce que en 2017 el partido pagó a Leire Díez algo más de 15.600 euros brutos por trabajos realizados como periodista para el Partido Socialista de Cantabria. Fuentes del entorno de Díez explican que por esa labor percibía un sueldo bruto mensual de entre 1.400 y 1.700 euros. Vaya, o sea que que primero los opinadores de Cámara del PSOE decían que era una pequeña Nicolasa, que se inventaba sus relaciones con el partido, con los jerarcas del Partido Socialista, que en realidad era todo mentira, que no era cierto que hablara en nombre del Partido Socialista cuando ofrecía prebendas a cambio de información sucia contra fiscales, contra la UCO, etcétera, etcétera, etcétera. Empezó la cosa así, llamando a la pequeña Nicolasa a algún opinador de izquierda. Luego hemos sabido que esta pequeña Nicolasa, caramba, pues tenía toda una serie de relaciones bien establecidas con otros miembros del Partido Socialista o gente colocada por el Partido Socialista en determinados puestos o gente muy bien relacionada con el Partido Socialista. De hecho, la acaban de detener por sus parece que poco santas relaciones con Anchón Alonso, el socio de Cerdán, y con el expresidente de la SEPI, al que María Jesús Montero colocó ahí y que parece que se dedicaba al golfeo y que luego fue contratado por Servinavar también. Pero no solo eso, es que hemos sabido la trayectoria completa de esta señora, que era concejal en Cantabria. Luego después la colocan creo recordar, en la empresa nacional del uranio. Luego la meten en el consejo de administración de una empresa privada a la que empiezan a lloverle ayudas y contratos. Luego la meten en correos. Luego la ascienden a otro puesto en correos. Y luego parece que le encargan las operaciones de fontanería para tratar de desactivar las operaciones de corrupción del Partido Socialista. Y ahora nos enteramos de que estuvo en nómina del PSOE. Es decir, no es solo que hubiera sido representante público por el Partido Socialista, no es solo que la colocaran en empresas privadas y públicas, no es solo que participara activamente en la trama de adjudicaciones de obras públicas a cambio de mórdidas y se beneficiara personalmente de ello, sino que además pues había estado en nómina del PSOE. Vamos, o sea, ya para redondear el conjunto de relaciones solo nos falta enterarnos de que es hermana ilegítima de Sánchez. Ya no se me ocurren más formas de vínculo con el Partido Socialista que las que les acabo de enumerar. Estamos hablando de alguien que estaba de hoz y coz en el núcleo decisorio de la fontanería del partido. Los que se dedicaban a poner en marcha operaciones guarras para tratar de controlar las informaciones, para tratar de desactivar posibles noticias sobre la corrupción socialista y de paso, pues a poner el cazo bien para beneficio personal. Es decir, todas estas adjudicaciones de obras bajo sospecha en las que participaron esta señora, el socio de Cerdán y el expresidente de la SEPI, pues ahí hubo mordidas, bueno, que pudieron ir personalmente a esos tres sujetos, pero evidentemente está la sospecha de que quizá una parte fuera para uso personal y que la otra parte fuera financiación del partido. No sabemos. Las investigaciones están en marcha.
Bueno, y con toda esta maraña de corrupción, con todo este conjunto de problemas cada vez mayor que Sánchez tiene que afrontar, ¿cómo es posible que su partido no reaccione, aunque sea por mero instinto de supervivencia? Porque Sánchez lo va a llevar a la extraparlamentarización. Bueno, pues parece que alguna reacción sí que hay. Y dirán ustedes, no, los únicos que reaccionan son la vieja guardia del Partido Socialista, que ahora no ocupan ningún carguito y entonces... No. Hay algún cargo en activo que está pidiendo que se vaya Sánchez. Escuchen. El alcalde de León, José Antonio Díez, ha solicitado la celebración de un congreso extraordinario del Partido Socialista para hacer frente a lo que considera una crisis de fondo que atraviesa la organización. A su juicio, el partido debe situarse por encima de cualquier liderazgo individual. El alcalde ha insistido en que el PSOE no es una suma de nombres y que las siglas del partido están por encima de cualquier persona. También ha añadido que las decisiones tomadas en los últimos años no responden a las expectativas de los militantes ni de los votantes y que esa deriva podría traducirse en peores resultados electorales si no se corrige. Díez también ha reconocido que no tiene datos directos sobre posibles irregularidades internas y ha dicho que confía en que no haya financiación irregular y que será la justicia la que aclare cualquier duda. El alcalde también denuncia haber sido relegado por la actual dirección del partido y rememora su choque con José Luis Ábalos y Koldo García en 2020, un episodio que, según sostiene, desencadenó una respuesta interna en su contra. Bueno, el alcalde de León es un caso raro dentro del Partido Socialista. Es un caso raro porque se ha enfrentado a Sánchez y se ha enfrentado a los hombres de Sánchez en la Federación de Castilla y León y ha sobrevivido. Sigue siendo alcalde de León. Vamos, es como García Paje, pero sin remilgos. Porque García Paje, ya saben ustedes que dice estoy muy enfadado y nunca va a ninguna parte, ni tampoco es nunca excesivamente claro ni contundente en sus críticas a Sánchez. Dice, es intolerable que se estén haciendo ciertas cosas. Sí, ¿vas a hacer algo? Sí, ¿no vas a hacer nada? Pues entonces no es verdad que sea intolerable, porque lo estás tolerando, chavalote. ¿Vas a decir algo en concreto? ¿Vas a decir que Sánchez es o es un ladrón y se tiene que ir por ladrón? ¿O es alguien que es estúpido y dejó que le rodearan ladrones por todas partes y entonces se tiene que ir por estúpido? ¿Lo vas a decir con esa claridad alguna vez, Emiliano García Paje? No. Pues entonces, por favor, ahórrate los pellizquitos de monja, de verdad, es que son aburridísimos. Sin embargo, el alcalde de León, pues, hombre, cuando habla le pone a Sánchez a bajar de un burro. Y le pone a Sánchez a bajar de un burro porque ha tenido que sufrir el acoso de su propio partido precisamente por no plegarse a las órdenes de Sánchez y de sus siervos en Castilla y León. Entonces, bueno, pues cuando les digan, pero ¿hay alguien dentro del Partido Socialista protestando? Hombre, pues sí, hay algún alcalde por ahí en algún pueblo menor que se ha dado de baja del partido y lo ha anunciado a bombo y platillo. Está el alcalde de León. Pero vamos, que pasa como en la Biblia con Sodoma y Gomorra, cuando va el ángel y dice voy a destruir Sodoma y Gomorra, y dice por favor, no lo destruyas, no habrá 100 justos en Sodoma, no habrá 90, no habrá 50, no habrá 10, no, y al final pues la única familia de justos, que no llegaban entre todos a 6 personas, pues se va de la ciudad después de que el ángel advierta de que perecerán arrasadas por el fuego. En el Partido Socialista, pues eso, no habrá 10 justos, pues no sé, yo miro y no lo veo. Veo a 3,5. Vamos, los que han alzado la voz no llegan a la media docena. Los que no se han plegado del todo a las instrucciones de Sánchez no llegan a la docena. ¿Hay más justos que esos en el PSOE? Pues no sé si los hay, yo no los conozco. Desde luego está el alcalde de León, estaba Lambán, que era bastante más claro que Paje en sus críticas, y luego está, pues eso, medio Paje y medio Juan Lobato, que Juan Lobato pues, tampoco es que haga críticas al partido, pero al menos no se dejó pringar, lo cual demuestra que es más listo que sus compañeros.
En fin, y una noticia, esta sí simbólica. Dinamarca pone fin al servicio de correos. A lo mejor tenemos que fijarnos en la socialdemocracia nórdica y cerrar correos también aquí. Escuchen. Un cambio histórico se ha producido en Dinamarca, donde el servicio postal tradicional, que llevaba funcionando más de 400 años, ha llegado a su fin y las cartas están casi desapareciendo del paisaje cotidiano. La empresa estatal PostNord entregó su última carta ayer, el 30 de diciembre de 2025, cerrando así una tradición que empezó en el siglo XVII. El motivo principal es que el volumen de cartas enviadas ha caído más de un 90% desde el año 2000, debido al uso masivo de comunicaciones digitales y servicios electrónicos que han reemplazado casi por completo la correspondencia física. A partir de enero de 2026, PostNord dejará de ocuparse de la recogida y reparto de cartas y centrará su negocio en la entrega de paquetes, mucho más demandada por el auge del comercio electrónico y las compras por Internet. Bueno, pues en fin, no sé, a lo mejor deberíamos en correos pues hacer algo similar. ¿Tiene sentido el servicio de correos tal como están las cosas hoy en día? Pues no parece que pueda competir con otras empresas. Fíjense en lo que pasa con el servicio de correos en Dinamarca. Dicen que ya no van a repartir cartas, se pierde el aspecto romántico, pero que bueno, tratarán de repartir paquetes. Es decir, tratarán de competir con los Amazon de este mundo. Pues no sé, me parece que pocas posibilidades de competencia tienen. Hay posibilidades de competencia. De hecho, por ejemplo, pues en Holanda no es Amazon el líder en esto de la paquetería. Hay una empresa holandesa que no me acuerdo cómo se llama, que es la que domina el mercado. Luego, entonces sí existe posibilidad de plantar cara a los Amazon, pero desde el ámbito privado. Desde un ámbito público lo veo un poco difícil, porque en un ámbito público casi siempre las cosas son infinitamente menos eficientes. Ahora, lo del aspecto simbólico, lo de que desaparezca correos como mecanismo de entrega de cartas pues, manuscritas o mecanografiadas o impresas. Hay una novela preciosa de las que luego se hizo una novela que es The Postman, de las que luego se hizo una película que es The Postman. La película pues la interpretaba este actor de Bailando con Lobos, que no me acuerdo cómo se llama en estos momentos, y se llamaba Mensajero del Futuro, se tradujo aquí, pero el título original de la novela de ciencia ficción es The Postman, el cartero, y básicamente plantea un entorno posapocalíptico donde hay han quedado comunidades humanas aisladas, y entonces hay un tío que hace el siguiente razonamiento: si el Estado se percibe como presente en las vidas de la gente, es cuando existe correos. Y entonces se dedica con cartas antiguas que han quedado por ahí almacenadas después del cataclismo, se dedica a coger esas cartas y a ir recorriendo Estados Unidos repartiendo esas cartas escritas hace tantos años antes de la catástrofe. Y entonces la presencia de ese cartero pues hace que otra vez renazca la esperanza de que se pueda volver a reconstituir el Estado que ha quedado devastado. La verdad es que la idea es curiosa y tiene parte de razón. En el fondo, lo del servicio de correos es un símbolo de la presencia del Estado, es un símbolo de que hay alguien unificando algo por encima.